Bueno, hoy vamos a hacer un recorrido por la fantasía, por la parte sublime del espíritu, la inspiración, los poetas, los músicos, los intérpretes, los cantantes. Hoy vamos a recordar, o sea, vamos a tratar de transitar por un largo camino de recuerdos, de gente que uno ha conocido, de gente importantísima, que ha hecho, que ha cantado, que ha escrito las mejores canciones, que ha interpretado las mejores músicas, los mejores versos, y los inspiradores, los que han inspirado tanta cosa hermosa que se mantiene en el recuerdo de la mente y que muchos los conocen pero no saben quién son. O sea, conocen sus obras, conocen sus canciones, conocen sus boleros, sus tangos, famosísimos, en todo el mundo, pero no saben quiénes fueron sus autores. Claro, no son todos porque son miles y miles. Uno se va por lo menos a ocupar de algunos que uno tuvo la fortuna o la suerte de conocer. Y claro, en estos tantos largos años y en tantos lugares, uno tuvo el privilegio de conocer, de compartir momentos importantes, sublimes, momentos sublimes, porque estar con esas personalidades que fueron inspiradoras de grandes canciones, de grandes temas musicales, que son interpretados yo pudiera hablar desde Gardel para atrás o para adelante, como intérprete, pero muy poca gente, en relación al mundo en que vivió, tuvo la fortuna o la suerte o ese sagrado privilegio de conocerlos, de compartir con ellos, de preguntarle cosas. Y bueno, este recuerdo, este recorrido, este paseo que vamos a hacer hoy por las cosas de las viejas vivencias, me voy a ayudar con un papel, con una ayuda de memoria, porque son mucha la gente que yo he conocido. Yo he conocido, pero por alguien tengo que empezar. Y voy a empezar por mi tierra, nuestra tierra. Pero este es un compendio para todo el continente, porque voy a hablar de compositores, voy a hablar de artistas, voy a hablar de músicos y voy a hablar de intérpretes muy famosos, pero desconocidos. Y claro, como dije al principio, voy a hablar por los primeros más famosos que yo conocí. Enrique Cadícamo, un prolífero autor extraordinario, poeta y músico, que le grabó Gardel una cantidad de canciones. Enrique Cadícamo. Y Enrique Cadícamo, autor de, ¿qué te pudiera decir? ¿Qué tango que yo pudiera mencionarte importante que no haya sido a lo mejor escrito por Cadícamo? Rondando esta esquina, Garúa, tantos que no puedo traer el tropel, pero si Gardel le grabó muchas canciones es porque se transformó en el tiempo en un referente extraordinario. Y claro, son muchos, como te digo, y recordarlos es recordar lo que uno tuvo, el contacto que uno tuvo. Yo lo conocía a Enrique Cadícamo en la casa de un gran cantante argentino que se llamó Armando Moreno, famoso Armando Moreno, y en la casa de Armando Moreno, ahí frente al Obelisco de Buenos Aires, yo tuve la fortuna de conocer a Enrique Cadícamo y estar charlando largo tiempo, recordando México. Él quería mucho a México, él había estado mucho tiempo en México, y también recuerdos de París, del tiempo de Gardel y de todas esas cosas, anécdotas que lo oí contar. Enrique Cadícamo fue el que me habló por primera vez de los mariachi, me explicó el origen del mariachi en el tiempo de Maximiliano y Carlota, que eran los músicos que trajeron de Francia, los mariachi. O sea, Enrique Cadícamo, uno de los más grandes y prolíferos compositores argentinos, yo tuve la fortuna de conocerlo en Buenos Aires.
Pero voy a seguir nombrándote cantidad de gente que he conocido. Por ejemplo, conocí a los hermanos Espósito, Homero y Virgilio Espósito, autores de, por ejemplo, Naranjo en Flor, el tango famosísimo, por decirte uno de tantas canciones, de tantas obras maestras que hicieron. Los conocí jugando al billar en un café que había, donde se reunían todos los artistas. Ahí conocí a Atahualpa Yupanqui, ahí conocí a grandes músicos y compositores, ahí en la calle Lavalle de Uruguay, había un café ahí que se reunían todos los artistas. Ahí conocí los grandes músicos de toda la época gloriosa, la época de oro del tango. Ahí conocí a los hermanos Espósito, jugando al billar con Enrique, con los hermanos Caló, los músicos, orquestas de Franchini y Pontier. Los conocí a los dos, conocí a Miguel Caló. Ahí sabía ir Troilo a tomar café con los muchachos. O sea, eran unas mesas de 10 o 20 personas, todas famosos, todos famosos importantes. Yo tuve la fortuna de ir muchísimas veces a ese café y conversar con todos ellos, conversar con muchos de ellos. Pero voy a seguir contándote historias porque este ayuda de memoria me va a traer al recuerdo grandes personajes que fueron autores de música. Por ejemplo, uno de los tangos más famosos argentinos de los tiempos, de mis tiempos, por supuesto, estoy hablando, mucha gente de los nuevos, de la gente joven no los conoce, pero, por ejemplo, un tango famosísimo, Tiempos Viejos. ¿Te acordás, hermano, que tiempos aquellos, 25 abriles, volver a tenerlo? Si cuando me acuerdo me pongo a llorar. Manuel Romero, el autor de ese tango, Tiempos Viejos. Yo lo conocí porque era director de cine. Yo era extra, trabajé de extra en una película de Alberto Castillo. Muchas películas, pero en una película de Alberto Castillo y en otra de Nené Marshall, Manuel Romero fue el director de ello. Entonces yo participé en esa película como extra, tenía 17 años, 18 años, y conocí a Manuel Romero. Pero un señorón, pero era un tipo amigo de Gardel en la noche de París, en fin, de la gran bohemia argentina en París. Manuel Romero. Bueno, conocí a Aníbal Troilo, maestro del bandoneón, un gran músico, un gran compositor. Me acuerdo que yo en un baile, se hacían bailes en Argentina, en clubes, cuando yo tenía 18, 20, 22 años, y en un baile en Avellaneda, lo fui a ver a Troilo y hacían una interpretación de media hora, tocaban música y después que bailaban tango la gente, la muchachada, venía la música sincopada que le llamaban, que era el jazz. Y entonces los músicos descansaban, entonces iban por los jardines del club, por ahí, y ahí yo me acerqué a Troilo para ofrecerle a ver si podíamos hacer una canción. Acababa de morir Enrique Santos Discépolo y yo había hecho un poema que quería dárselo a Troilo para que lo musicalizara. Ahí conozco a Troilo, yo estaba sentado en una banqueta, en una banquina, y me acerco yo, miro en semioscuro, y le hablo del tango. Y me dijo, no, dice, sería bueno, me gusta tu letra, me dice, porque se la dije ahí. Dice, pero acabo de hacerle ya un tango como recuerdo, como reconocimiento por Enrique Santos Discépolo, el autor de Uno, Gira Gira y los grandes tangos que cantara Gardel, que se llama Responso, dice. Por ahora no, dice, pero dámela la letra y voy a ver si podemos hacer algo. Aníbal Troilo. Charlo fue un cantante muy famoso argentino, conocido mundialmente. Yo tuve oportunidad de conocerlo
a él junto a su esposa, que era en ese tiempo una actriz de cine muy famosa argentina. Y claro, estoy hablando de tiempos que para ustedes, para muchos de ustedes son como hablarle de tiempos de las cavernas. Pero Charlo fue un cantante, es el autor de el tango Rondando tu esquina. Nosotros nos sentábamos a tomar café en Caracas, en los tiempos que yo estaba en Caracas viviendo, que estaba el general ahí, y Charlo sabía venir a encontrarse también con el general, y creo que fue el general quien me lo presentó. El general o Agustín Irusta, otro cantante famoso también peronista, tal es así que cuando lo definió Perón un día, porque Charlo había sido dirigente sindical de los cantantes, de los artistas de Argentina, y era un peronista tibio. Y entonces me acuerdo que el general lo definió en una reunión entre nosotros, que Charlo era un equilibrista de alambre flojo, cuando hablaba de su peronismo. Pero bueno, son recuerdos que yo voy evocando porque otro de los grandes cantantes argentinos que yo tuve la fortuna de conocer fue Andrés Falgás. Lo conocí en Medellín, Colombia. Y después fuimos muy amigos, por muchos años nos encontramos en México, nos encontramos en Colombia, nos encontramos en Perú, nos encontramos en Buenos Aires. Andrés Falgás, una leyenda del tango. Andrés Falgás me contó una historia de cuando él hizo la primera película que hizo en México. Él hizo una película que se llamó Dos corazones y un tango. Ahí descubrió a una de las grandes actrices del cine mexicano que iba con su mamá a la XW, acompañando a su mamá, porque la mamá de esa muchachita era secretaria en una emisora de radio muy importante en los tiempos de la radio en México. Y Andrés Falgás estaba ya convocado para hacer una película y necesitaban la actriz. Y dice, yo quiero esa niña, esa muchachita que va ahí. Iba con la mamá María Elena Márquez. María Elena, una de las grandes figuras del cine mexicano, trabajó por primera vez con Andrés porque Andrés la vio pasar con su mamá y la eligió para ser la actriz de su película. Te estoy hablando de historias del cine, historias de cosas increíbles que la gente ni siquiera tiene, por lo menos, otra personalidad que conozco. Armando Manzanero. Yo escribía canciones en México. Cuántas cosas uno ha hecho para ganarse la vida honestamente, ¿no? Y entonces me voy a la FAM. FAM era una asociación de autores y compositores de música, un estilo de Sadaí que hay en Buenos Aires, autores y compositores de música. El director de eso era un chileno que se llamaba Martínez Serrano, que fue el autor de ¿Dónde estás, corazón? Una canción famosa que cantaba, un tango que cantaba Carlos Gardel. ¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar, es tan grande el dolor que no puedo llorar. Martínez Serrano, el autor de esa canción, era el director de FAM. Y ahí yo fui porque iba prácticamente todos los días, porque ahí me encontraba con compositores y yo le llevaba letras, porque llevar letras de una canción para hacer una canción y tener la suerte de que un músico de los famosos que iba al lugar ese para registrar sus canciones o para encontrar nuevas canciones, era una buena oportunidad. Y ahí el que estaba ahí como músico de planta, un desconocido que acababa de llegar de Yucatán, un muchachito era, Armando Manzanero, como dicen en Argentina, un petizo, un hombre bajito, gordito, y él ponía sus canciones ahí y decía, entonces lo veo, me dice Martínez Serrano, a ver, habla con Armando, a ver si le interesa, me gusta esa letra, me dijo, no sé, yo llevé una letra, y entonces me pongo a conversar con Manzanero, pero Manzanero no existía, o sea, no había hecho, creo que había hecho una sola canción que había pegado que se llamaba Voy a apagar la luz o algo así, pero no era famoso. Ahí lo conozco a Armando Manzanero yo en la FARM, en México. Te sigo hablando porque sigo recorriendo otro, sí era uno de los grandes, era un monstruo sagrado en México en aquellos tiempos, Agustín Lara.
el autor de María Bonita, el autor de Granada, el autor de los grandes éxitos ese monumento de la música mexicana, sobre todo el bolero, Agustín Lara, un tipo, un lunático, pero un loco lindo, un excéntrico. Se llegó a casar con María Félix, imagínate si María Félix era la estrella refulgente del cielo del celular y de México. Tuve la fortuna de sacar, yo tengo por ahí unas fotos con él en Televicentro, porque yo andaba en ese ambiente. O sea, que, entonces, Agustín Lara, tuvimos varias veces encuentros, era un tipo muy agradable, pero era un hombre muy lunático, muy raro, muy extraño. A veces te saludaba, a veces te daba un abrazo, a veces ni te miraba. Pero era una eminencia en cuanto a música y un hombre que yo tuve la fortuna de conocerlo y de tratar con él muchas cosas, muchas veces. Estoy hablándote de Rubén Fuentes. Rubén Fuentes, el autor de grandes canciones de la música mexicana, y era director de la RCA Víctor. Yo lo conocí a Rubén a través de Andrés de Carlo, un muchacho argentino que cantaba muy bonito, que fue gran amigo también. Ahí conocí a Rubén Fuentes. Compusimos una canción, o sea, yo lo frecuentaba mucho en la RCA Víctor, y un día con un cantante que estaba empezando a ser famoso en México, se llama Fabricio, Felipe Gil, después fue y es, todavía vive, a veces nos comunicamos, un gran compositor. Y fuimos a la casa de Rubén porque yo le había hablado por teléfono que tenía una letra nueva. Y entonces, vente a casa, en la avenida Insurgentes. Y ahí hicimos una canción que se llamó, él le hizo la música y la letra es mía, como la golondrina, que llegó a grabarla Pedro Vargas. No sé qué habrá pasado con esa grabación. Tú llegas a mi vida de tiempo en tiempo, como ave migratoria cruzando el mar, y luego en el otoño de tus amores te alejas de mi vera para olvidar. Esa canción la hicimos con Rubén Fuentes, uno de los más grandes compositores musicales de México, que fue el que instrumentó la música folclórica mexicana, fue el que hizo que el mariachi se hiciera una música profesional, fue el que le escribió la música por primera vez a los mariachis, fue el que hizo al mariachi Vargas. Él cuando era jovencito, un gran músico, le tocaban de oído los mariachis. Todo el mariachi generalmente son, como le llaman en México, orejeros, no eran músicos profesionales. Entonces Rubén ingresó al mariachi Vargas de Tecalitlán, con el maestro Vargas, y le instrumentó la música de mariachi. Por eso el mariachi hoy es una música ya de postín, porque es una música, ya no es una orejera, es música profesional. Eso es. Otro gran músico que yo conocí, que también trabajó mucho con el mariachi musicalmente hablando, fue Fernando Z. Maldonado. Fernando Z. Maldonado, que le hicieron un asalto y lo asesinaron en Puebla, a él y a su esposa. Era el músico que le instrumentó toda la música que grabó Javier Solís con mariachi. Él escribía la música y tenía muchas canciones, por ejemplo, una canción muy famosa, varias canciones que grabó Javier Solís y que, por Payaso, por ejemplo, de Fernando Z. Maldonado. Gran amigo mío, un gran compañero, un señorón, una persona extraordinaria. Te voy recordando todas estas cosas porque son cosas que formaron parte de mi vida, de ese conocimiento de gente tan famosa y que era, o sea, yo desde la fama los conocí en persona como eran amigos, de tomar café, de ir a su casa o de venir a mi casa a encontrarse. Estoy hablando te he hablado de Manzanero, te he hablado de Agustín Lara, te he hablado de Rubén Fuentes, Consuelo Velázquez, una exquisita compositora mexicana, autora de, no sé si te acordás, aquella famosa canción Ámame Mucho, Consuelo Velázquez. Recuerdo que una vez yo la conocí en un cementerio, en el cementerio Jardín en México. Fuimos a despedir a una persona importante que ya se había ido y nos abrazamos con Consuelo Velázquez, una mujer exquisita.
porque además tenía una sensibilidad extraordinaria. Y me encontré varias veces con ella con una prestancia, con una elegancia, con una finura, con un espíritu sublime. Te estoy hablando de Consuelo. Tomás Méndez otro. Yo conocí mucha gente porque como yo escribía canciones, o sea, escribía poemas, poesía, buscaba a quien le pusiera la música. Porque yo sabía que si una canción pegaba, yo tenía ingresos económicos, además de que estaba en el ambiente. Tomás Méndez es el autor de una canción muy famosa que posiblemente todos ustedes la conozcan. Se llama Usted. Usted es el autor y compositor de esa canción. Y Tomás Méndez, yo me encontré y luego nos encontramos muchas veces en la RCA Víctor, ahí lo conocí yo, para que me hiciera la música de una canción que yo había escrito, una letra que se llamaba Celos. Celos, te celo porque te quiero y cada día te celo más. Ayer celaba el pasado y hoy celo lo que vendrá. Así es una canción que yo escribí, que al final terminó poniéndole música Fernando Z. Maldonado. Y la tenía en la lista de grabación Javier Solís, unos días antes de morir, ya había acordado que iba a grabarme esa canción, Te celo, de Fernando Z. Maldonado, y iba a grabarme otra canción que yo escribí, que también la tengo ya grabada y publicada, que se llamó Lo Último, un bolero moruno. Ahí tengo, con ese Lo Último tengo una anécdota muy linda, que se suscitó en el Teatro Blanquita, en los camarines del Teatro Blanquita, donde el que manejaba toda la administración, el ordenamiento, o sea, la logística del Teatro Blanquita, el teatro más famoso de México, donde desfilaban todas las estrellas. Bueno, el director artístico se llamaba Julián de Meriche, que fue el esposo de la famosa India María, una actriz muy famosa que hizo cientos de películas, y que él la introdujo en el ambiente artístico. Ella era bailarina del Teatro Blanquita. Entonces Julián, yo iba prácticamente cuando estaba en México todos los días, ahí todas las noches al Teatro Blanquita, y ahí el espectáculo estaba, el público, mil personas estaban en el teatro, pero atrás en los escenarios, en los camarines, había un mundo. Y ahí una noche estábamos en un camerino de Juan Mendoza, creo que era un cantante muy famoso, y llegó Javier Solís primero, llegó primero Marco Antonio Muñiz, y ya yo tenía escrita la canción Lo Último, y le encantó, y entonces había alguien, no me acuerdo quién, le estaba poniéndole ¿cómo se llama eso? Poniéndole la canción a Marco Antonio Muñiz, y Marco Antonio agarró la guitarra y empezó a tararear la música, porque él leía música, y le encantó. Le encantó, y entonces, yo te la grabo, esto es un bolero moruno que me interesa muchísimo, se llama Lo Último, dice, contigo mueren todos mis pasados, contigo mueren todos mis recuerdos, y contigo no nace mi última ilusión. Y te juro que es una canción que algún día se la voy a mostrar, está grabada y todo eso. Y en eso entra Javier Solís con una bandeja grande así de Skippy. Javier había sido carnicero y sabía hacer esa canción con carne cruda, carne molida cruda, que es una canción, es una comida árabe. Él sabía hacer muy bien el Skippy. Estoy hablándote de Javier Solís. Y llega con una bandeja Javier Solís, y con la bandeja en la mano, y ¿tú también la vas a cantar y la vas a grabar? Le dijo. Porque yo ya había hablado con Javier de esa canción. Y le encantaba, pero me dijo Javier, pero yo te la grabo, pero no te la voy a grabar como bolero moruno. Yo la voy a grabar como yo la creo, como yo la siento. Me gusta mucho, la letra me encanta, dice, así que con tal, no te preocupes. O sea, había una amistad con ellos. No es que había un protocolo. Y cuando entró y lo escuchó a Marco Antonio Muñiz, que estaba tarareando la canción, dijo, ¿y tú también la vas a grabar? O sea, como que no le gustó. Pero bueno, entonces pusieron a entonarla entre los dos, o sea, haciendo primera y segunda voz. Recuerdos hermosos, o sea, que yo
ahora que los recuerdo, ahora que los estoy recordando, me emociono de lo que tuve la fortuna de ver. Te hablé de Tomás Méndez, te hablé de usted, te hablé de Felipe Gil, un compositor prolífero que yo tengo como 10 canciones con él. En ese tiempo se llamaba Fabricio como cantante. Te cuento de Mario Clavel, uno de los grandes autores argentinos. Mario Clavel, autor de boleros, que era extraordinario, un gran, excelente músico. Me acuerdo que yo le di una vez una partitura de una canción, ni me acuerdo qué, y estaba en el Aeroparque en Buenos Aires. Che, dice, qué buena canción, y agarró la canción y la empezó a cantar ahí, hacía, como le llaman, a Livington, así, a capela, como le llaman, y con el tema musical escrito y la letra abajo, ahí en los pasillos del Aeroparque en la ciudad de Buenos Aires, Mario Clavel, otro de los grandes compositores de boleros argentinos. ¿Te acordás de una canción famosa? Sí, te debes acordar, debes haber oído alguna vez, Luna Lunera. Luna Lunera, no me pidas que cante, porque yo soy más desafinado que la rueda del tren. Pero Luna Lunera fue una de las grandes canciones que hizo época. Una época, fue en la década del 50 no había nadie que no cantara Luna Lunera. Era una canción de un cubano que vivía en Panamá, Tony Fergo. Tony Fergo, Luna Lunera Cascabelera. Tony Fergo, nos hicimos muy amigos con él en Panamá a través de Blanquita Amaro. No sé si te acordás vos de Blanquita Amaro, una rumbera cubana que fue sensación en Buenos Aires. Bueno, Blanquita Amaro estaba en Panamá y yo tuve la suerte de encontrarme con él y con su esposo. Y en ese día nos invitó a su casa y ese día estaba Tony Fergo. Y ahí conocí a Tony. Nos hicimos amigos, me invitó para el próximo fin de semana a su casa, quería que yo le hiciera un asado. Tony Fergo, que cuánto recuerdo. Con Tony hicimos una cantidad de canciones. Y con Tony hicimos como 5 o 6 canciones. Me acuerdo que un día que estuvimos ahí en su casa, que estuve en su casa, estuvo de invitado no Lucho Gatica, que fue el famoso cantante, sino Arturo Gatica, que fue el primero de los Gaticas que cantó. El cantante era Arturo Gatica, no Lucho Gatica. Y decía Arturo Gatica, y que el que canta también es mi hermano. Y después pasó a ser Lucho Gatica, una de las grandes figuras de la canción. Estaba Arturo Gatica ese día en la casa de Tony Fergo, y me acuerdo que dijo la señora de Tony, no sé, yo tengo una botella de vino, imagínate, un chileno vino, tráela, dijo, pero no tengo cómo abrir, no te preocupes, dijo, la vamos a abrir aunque sea con los dientes. Eso era Arturo Gatica, uno de los grandes cantantes, intérpretes que quienes recuerdan, en fin, sigo hablando, sigo contándote gente que conocí importante. Fíjate cuánta vida, ¿no? Cuántas cosas uno a veces... parece increíble que uno conoció tanta gente que tuvo tantas vivencias. Te hablo de músicos, estamos hablando de músicos, estamos hablando de poesía, estamos hablando de intérpretes. Ya te voy a hablar de cantantes ahora. José Alfredo Jiménez, en Culiacán, Sinaloa, me acuerdo una noche nos amanecimos en una plaza, él cantando sus canciones. Yo quería que él me hiciera la música de alguna de las mías. Me dijo, no, humano, me dijo, yo las escribo y yo las vendo. Me dijo, él escribía sus propias canciones y le hacía su propia música. Pero era un tipo extraordinario, era un hombre con una sabiduría natural, de esa sabiduría que tiene el pueblo mexicano. Me contó tantas historias de su vida, de sus andanzas, sus amores, era un eterno enamorado. Y ahí me contó de que Camino de Guanajuato, una canción muy famosa de él, hay una referencia que dice, no pases por Salamanca que ahí me hiere el recuerdo.
Y es porque ahí le mataron un hermano a José Alfredo Jiménez. Por eso dice en su canción Camino de Guanajuato, que fue cantada por Jorge Negrete y todas esas cosas. Bueno, sigo contándote personajes y gente que... Y fue, por ejemplo, canciones hermosas, La Media Vuelta, por ejemplo, La Media Vuelta que se la cantó uno de los grandes intérpretes argentinos, Daniel Río Lobos. Pero te sigo hablando de Cuco Sánchez. Cuco Sánchez yo lo había conocido en México, pero no había tenido mucha amistad. Y yo me comunico, estando en Buenos Aires, me comunico con alguien que tenía relación con Lucha Villa, una cantante muy famosa, y entonces me pasa a Lucha Villa, a mí al teléfono, y me pide que lo vaya a ver a Cuco Sánchez, que estaba actuando en el Teatro Maipo en Buenos Aires, porque le había encargado, me dice Lucha Villa, dile a Cuco Sánchez que por favor no se olvide el traje de cuero que le pedí. O sea, le había pedido un traje femenino de cuero para ella utilizarlo en sus presentaciones. Y entonces me voy al teatro Maipo en Buenos Aires, paso a los camerinos y me encuentro, imagínate en Buenos Aires, Cuco Sánchez, y nos volvimos a reencontrar recordando cosas. Era un tipo extraordinario, un cálido, una calidez extraordinaria. Y entonces le recordé la historia. Digo, ¿y cómo te consiguió a ti para que me vengas a decir eso? Sí, te vas a comunicar con ella. Sí, creo que mañana pasó. Dile que no se preocupe, ya le compré el encargo, dile. Y te sigo hablando de cosas así porque son cosas que realmente formaron una parte de la vida. Y yo he conocido muchos, ahora no me acuerdo de tantos, porque te digo de verdad, yo frecuentaba los lugares donde desfilaba esa gente. También conocí mucha gente, muchos compositores extraordinariamente famosos que seguramente cualquiera de ustedes conoce las canciones. Por ejemplo, en Perú yo fui amigo de Alfredo Cabañaro, que es el autor de una canción muy famosa que se llama Historia de mi vida. Pero más que esto que te voy a contar ahora, parece increíble. Chabuca Granda, la conocí a través de un muchacho argentino, un locutor muy famoso, Enrique Vilches Vera. Y nos volvimos a encontrar, me la presentó en Radio Luz o algo así, o en Panamericana Televisión, o en algún lado de eso me la presentó. Y después, una noche que yo voy a cenar a un restaurante de los muchachos uruguayos, eran un dueto que cantaban muy bonitas canciones uruguayos, los hermanos Gamarra. Ellos habían puesto un restaurante en Lima, tuvieron un gran éxito, los hermanos Gamarra, que yo los conocí en Ecuador a ellos, en Guayaquil, Ecuador. Tal es así que yo tenía un programa de radio, en Radio Cenit, en Guayaquil, y uno de los hermanos era muy chistoso, uno de los hermanos Gamarra era muy chistoso. Y entonces dice que iban escuchándolo en el auto, el programa que yo estaba transmitiendo. Y dice el locutor, se acaba de interpretar el actor Abel Reynoso el programa de Pablo Neruda, Poema 20 de Pablo Neruda. Y dice que le dijo a Gamarra al compañero que iba en el auto, che, pero qué lástima, nos perdimos los otros 19 anteriores. O sea, cosas que son humanas, que sucedieron y que uno recuerda. Bueno, los hermanos Gamarra, pusieron un restaurante que fue muy famoso en Lima, en la calle Arequipa, en la zona bacana, la zona de alto prestigio. Y ahí me encuentro una noche a Chabuca Granda y Ciro Alegría, un escritor muy famoso peruano, Ciro Alegría. Bueno, ahí fue una noche inolvidable, porque cantando sentado en la mesa, todos sentados en una mesa y hablando emborrachándose de historia, de la música y de las canciones. Chabuca Granda.
Polo Campo, Polo Campo, otro gran compositor peruano, autor de Limeña y Chabucauto, de Flor de la Canela, y historias, contó Chabuco, historias de su padre, extraordinario. Fina Estampa, por ejemplo, Fina Estampa, la canción de Chabuco Carana, es dedicada a su padre, un señorón peruano que era de la alta oligarquía y que la canción Fina Estampa, ella lo describe como era de su padre. Y otra, no sé, otra canción que habla de la muchacha que le ayudaba, la sirvienta, la que le ayudaba, que era, no me acuerdo cómo se llama la canción, pero con intérprete. Y después ya te voy a hablar de los intérpretes. Espero que no te canse esto, porque viene todo esto como atropellado, porque imagínate tanta gente, y te estoy hablando de algunos, porque no me acuerdo de todos. O sea, conocí muchísima gente en esa parte de la vida bohemia, esa parte de la vida donde uno, sin darse cuenta, está aprendiendo a ser, está aprendiendo a vivir, está aprendiendo a introducirse en esa dimensión desconocida que te lleva a la vida. La vida te va llevando como si fueras en un río, con un bote, y vas aprendiendo, conociendo personajes, porque de toda esta gente que te hablo, toda esta gente tengo aprendizaje. No solamente que recuerdo su imagen, su presencia, sus palabras, muchas elocuentes, determinantes, sino esa grandeza que tienen los seres humanos que a lo mejor en el silencio te están transmitiendo mensajes extraordinarios. Estoy hablando ahora, te voy a hablar de los escenarios, donde yo los vi actuar, donde los vi cantar, donde los vi interpretar las voces, interpretar la pasión del que escribe, porque el que escribe tiene una pasión, o sea, no escribe sin tener un sentimiento arraigado en un tema que va a tocar. Pero lo que uno escribe es una letra muerta, o sea, si no la lees no llega, pero cuando lo que uno escribe lo siente, lo ve interpretado por otra persona, y se produce una sensación increíble. O sea, yo he escrito muchísimas canciones, no soy famoso como autor, pero sí he visto que interpretaban mis canciones. Y se siente una sensación tan extraña y tan maravillosa, porque es alguien que está interpretando lo que tú alguna vez, lo que uno alguna vez soñó o escribió o tuvo una inspiración por algo, pero que veas en un escenario lleno de gente, con música en la noche y una zona que es un espectáculo, que alguien interprete una canción de uno, pues, y he tenido varias satisfacciones. Bueno, te digo, conocí a Marco Antonio Muñiz, que es uno de los grandes cantantes mexicanos, Javier Solís, Pedrito Vargas, Toña la Negra, una de las grandes clásicas cantantes mexicanas. Tengo anécdotas de Toña porque la conocí del teatro, donde había un teatro en México que se llamaba Teatro Iris, donde había espectáculos continuados de dos grandes figuras. Por ejemplo, Manuel Medel, uno de los grandes cómicos de México, superior a Cantinflas, fue el hombre que en realidad introdujo a Cantinflas desde las carpas, desde los circos. Manuel Medel, uno de los grandes. Palillo, otro de los grandes comediantes mexicanos, Palillo, un tipo que era imprescindible en todo el espectáculo teatral. Bueno, ya te hablé de Daniel Riolobos, te hablé de Lola Beltrán, de Eva Garza, de Carlos Lico, María Victoria, una mujer que fue sensación en México. O sea, gente que yo he conocido, gente que hemos tratado, hemos conversado, hemos alternado en distintos lugares, porque no es una vez que uno se veía, o sea, uno iba a la ANDA, a la Asociación Nacional de Actores en México, una institución, el sindicato de los autores y compositores y músicos y intérpretes y actores y demás. En la ANDA era uno no sabía, ahí estaban todos los actores famosos, actrices famosas, cantantes, o sea, y con todos tenía una relación, si no uno te presentaba al otro, así que conversaciones increíbles con famosos, con famosísimos. Monabel, una cantante chilena extraordinaria, Lola Beltrán, otra de las grandes cantantes, había sido secretaria en la XW y después hizo una cantante muy famosa, cantante ranchero,
María Victoria Monabel, Juan Mendoza, Juancito me grabó un par de boleros míos, Juan Mendoza. Enrique Guzmán. Enrique Guzmán, yo tengo una anécdota de Enrique. Una vez se pelearon en una de las giras Coronas que yo te he hablado. Una vez se peleó Enrique Guzmán con Javier Solís y lo fastidiaba, porque Enrique Guzmán era, no sé si sigue siendo, muy bromista, muy, pero a veces se le iba la mano. Y Javier Solís era un muchacho modesto, pero con un carácter violento, un tipazo era, ¿eh? Javier era un tipo, metía el bolsillo y decía, necesitas algo, acá tenés, entre otras cosas. Pero un día lo cansó Enrique Guzmán y le dijo, mira, te voy a partir la madre, no me jorobes más, no me... Y siguió. Y bueno, un día lo sacó de Casillas y creo que fue no sé, en Hermosillo o en algún lado de eso, le dio una paliza. Javier Solís, Enrique Guzmán, tal es así que Enrique tuvo que volver a México, interrumpir la gira, porque quedó todo desfigurado. Y te cuento esas historias que nunca en la vida lo podrías saber, pero fíjate qué cosa, hablar de que Javier Solís le pegó una paliza a Enrique Guzmán. Y bueno, te estoy hablando de los Panchos. Con los Panchos me he unido una gran amistad, con todos, con los tres Panchos, sobre todo con Chucho Navarro. Chucho Navarro, es así que tuvimos una gran relación y una... ya no era relación como intérprete, sino relación como de familia y, en fin, una cosa muy importante, Chucho Navarro, y con ellos estuve muy... Conocí a una, me viene a la memoria, conocí a una actriz, una cantante, una rumbera famosa, famosísima, en Argentina fue sensación, fue la locura, era la locura, Blanquita Amaro. ¿Te acordás de Blanquita Amaro? Bueno, no, ustedes son jóvenes, pero vayan al recuerdo. Blanquita Amaro llegó a la Argentina y fue una sensación. La sensación de cubanos en México fue Blanquita Amaro, Amelita Vargas y las Mulatas de Fuego. Década del 50 era junto a Nicola Paone, un italiano de Nueva York que llegó y fue sensación. En la Argentina, Blanquita Amaro hizo películas con los 5 grandes del buen humor, en fin, fue una estrella de primera magnitud. Yo la encontré ya en el ocaso de su vida, no ocaso porque estaba todavía bonita y joven, en Panamá. Era una estrella, era la figura central de los shows más importantes que tenía Panamá, y ahí la encontré a Blanquita Amaro. Fue por el medio de Tony Fergo. Me acercaba un día, bueno, muy amigo del esposo y de ella, una mujer extraordinaria, y nos encontrábamos para hablar de la Argentina. Ella adoraba la Argentina. No sé si vive todavía o no, pero bueno, te hablo de Blanquita Amaro, te hablé ya de Armando Moreno, Alberto Algara. Alejandro Algara fue el mejor intérprete que tuvo Agustín Lara, sobre todo entonando Granada, era espectacular. Alejandro fue cuando me encontraba y me decía, por favor, Abel, por favor, ¿cuándo te vienes a mi casa a hacer unos churrascos? Porque era yo muy famosito por el tema de que los churrascos míos en aquellos tiempos en México eran inolvidables, según decían. Otro grande que conocí y que tuve mucha amistad con él y que fue un tipo extraordinario, Juan Legido. No sé si ustedes se acordarán o se habrán acordado de los Churumbeles de España. Fue un grupo musical que tuvo un impacto en América terrible, los Churumbeles de España. Y el cantante de los Churumbeles de España era Juan Legido. Uno era Juan Legido y otro era el padre de Luis Miguel. Se llamaba Luis Miguel, no me acuerdo cómo se llama, el otro cantante, y Juan Legido. Con Juan fuimos grandes amigos y compañeros de muchos recuerdos compartidos, porque
eran vivencias con gente extraordinariamente importante. Te digo una cosa, se pudiera seguir contándote porque todavía me quedan muchos en el tintero. No quiero hacerte largo, pero quizá este sea un homenaje para tanta gente linda que dejó señales extraordinarios en nuestros caminos y nuestros recuerdos, que muchos los conocemos sin conocerlos, porque muchos todavía de la juventud conocen sus canciones y cuántas veces escucharán sus canciones y no sabe quiénes fueron. Yo he tratado con la modestia que siempre hacemos las cosas de recoger del olvido gente que fue sublime en cuanto a su tiempo y que hizo trascender la grandeza de esa época. Por eso en esa época había gente feliz, porque había inspiración, había romanticismo, había profundidad en el concepto, amistades férreas. O sea, era encontrarse con fulano, hola fulano, tú eres, yo soy, el abrazo, vendete a casa, venimos a... O sea, vivencias extraordinarias de seres humanos que son irrepetibles y que uno los conoció, que los trató, que vivió su época, su tiempo, que se inspiró en sus canciones, que los acompañó por los caminos que atraviesa la vida, en sus amarguras y en sus alegrías, en sus momentos felices y momentos de angustia. O sea, las canciones, las interpretaciones fueron siempre compañeras silenciosas de los sentimientos de las personas. Y hoy quise yo traerte este homenaje para la gente tan linda que tuve la fortuna de encontrarme con ellos, de cruzarme en algún lugar del continente con ellos y de recordar tanta grandeza que llegó a mi alma, porque son cosas que yo las tengo, como ves, las tengo escondidas en algún rincón de mis sentimientos y que cuando se ofrece la oportunidad afloran como si fuera un gran jardín de cosas maravillosas. Espero que te haya gustado este recuerdo y mañana, por supuesto, trataremos de otras cosas. No siempre vamos a hablar de política ni de pandemia, tenemos que hablar de la parte sublime del alma. Y por supuesto que también sabemos hacerlo. Chao, hasta mañana, nos vemos.